La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Paz duradera. En cierta ocasión hubo un gran conflicto entre un pastor y su compañero de trabajo. Se rompió una amistad de varios años. Los dos se separaron cargados y con un espíritu de amargura. Los dos trataron de servir en paz a Dios, pero no pudieron hacerlo. Por fin el pastor recapacitó y se acordó de un pasaje de la Biblia en Hebreos 12 que dice: procuren la paz con todos. Buscó a su compañero y ambos recuperaron la paz duradera. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos con nuestra serie Poderoso Salvador. Este es nuestro último de 4 programas de esta serie Poderoso Salvador. Para los que se unen en este momento en escucharnos, les queremos contar que esta serie surge de las palabras del sacerdote Zacarías, aquel hombre que tuvo la bendición de llegar a ser padre cuando llevaba una vida con su mujer sin poder tener hijos porque su esposa Elizabeth era estéril. El relato bíblico del Evangelio de Lucas, capítulo 1, nos sitúa en la experiencia de Zacarías, quien por no creerle al ángel que le anunciaba este milagro quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo. ¿Quién era su hijo? Juan el Bautista, aquel hombre que preparó el camino del Señor. Pero cuando nació su hijo y le preguntaron una explicación por su nombre, él escribió Juan. Todos no encontraban ningún descendiente con el nombre de Juan, lo cual era una costumbre, y finalmente Dios desata su lengua, termina la disciplina por la incredulidad de este hombre, y es lleno del Espíritu Santo, y allí en Lucas capítulo 1, él habla y trae aquel cántico que se llamó el Benedictus, porque comienza con la palabra bendito sea el Señor, una palabra latina. Lo cierto es que en medio de muchos aspectos a los cuales él explica, guiado por Dios, y nos llegan a nosotros al leer la Biblia, de aquel poderoso Salvador que habría de nacer, hoy nos trae otro aspecto de este poderoso Salvador, y es que nos da la paz duradera. Hemos visto el primero de los aspectos, que fue un rescate celestial. El segundo, cuando somos iluminados por Dios. El tercero, cuando recibimos el perdón que restaura. Y hoy es el cuarto aspecto, el poder de su paz, la paz duradera. Dice Lucas, capítulo 1, versículo 78. En toda esta serie sobre la Navidad, que Zacarías habla de Jesús y dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó de lo alto de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. Y aquí está nuestra frase: para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Qué tema este de la paz interior, de la paz duradera? Si hay que encaminar los caminos por paz, es porque el caminar que tenemos en este tiempo, en este siglo XXI, precisamente lo que más nos falta es una paz duradera. Tenemos un caminar acelerado, vivimos una vida acelerada. Escucho continuamente frases de personas que llegan y dicen: necesito un poco de paz. Hablaba con un querido ingeniero que trabaja en una empresa multinacional y me decía: el ritmo de trabajo que nos imprimen y nos exigen es un ritmo de locos. Llego el viernes agotado mentalmente buscando un poco de paz. Claro, la sobrecarga laboral, trabajar tantas horas para alcanzar algo mejor, y con eso pagamos con nuestra salud, con el estrés, con el surmenage que nos acumula en nuestra vida. En esta aceleración que vivimos, afectamos nuestras relaciones interpersonales, con amigos, con hijos, con esposo, con familia, y todas nuestras relaciones se deterioran. En esta carrera
loca que vivimos, acumulando errores, experiencias traumáticas, conflictos, heridas, hacen que nuestra vida se convierta en un desierto. Y nos preguntamos, ¿vale la pena correr tanto? Quizá me está escuchando un querido amigo, amiga, un padre, una madre, que siente que su vida está en medio de una carrera desenfrenada y buscan una paz interior que no pueden encontrar en nada. Miren, me invitaron a predicar en un país y antes de comenzar toda la serie de encuentro con las iglesias, un médico y un visitador médico me permitieron dar una charla a profesionales de la salud, a enfermeras, a médicos cardiólogos. Había más de 100 personas en una sala, venían con sus batas y con sus instrumentos, recién salían de terapia intensiva y el tema fue estrés laboral. Así que el doctor, el cardiólogo, presentó magistralmente la charla y finalmente me invitó a mí, un médico cristiano, para que pueda hablar de la paz duradera. Y le pedí tanto al Señor que me ayude. Todo lo que había preparado se borró de mi mente y sentí que el Espíritu me llevaba a hablarle de la paz con Dios. Cuando hice la invitación, veía a esos hombres acostumbrados a estar luchando entre la vida y la muerte de las personas, con los ojos cargados de lágrimas, encontrándose con Jesús. Muchos de ellos me vinieron a saludar, a abrazar, muchos eran cristianos y daban gracias a Dios por esta oportunidad en medio de una carrera tremenda del trabajo, encontrar la paz duradera. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero déjame decirte que Isaías profetizó que este niño que nacería, así como Zacarías, aquel niño que nacería en Belén, aquel poderoso Salvador, sería un príncipe de paz. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, en una profecía siglos antes, dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y escuche mi querido, príncipe de paz. Solo el príncipe de paz puede encaminar nuestros pies a una vida de una paz duradera. ¿Y qué es esto? Es la paz interior, es la paz del alma, es el preciado tesoro que miles y millones de personas, al no tenerlo, buscan en el lugar equivocado. Quizá tú que me estás escuchando has buscado la paz interior en el lugar equivocado. Hemos pagado interminables sumas de dinero en tratamientos psiquiátricos y médicos buscando la paz interior, calmando nuestra ansiedad. Algunos cansados han tomado la puerta equivocada, refugiándose en curanderos, en brujos, en parapsicólogos, aumentando su angustia y no obteniendo nunca la paz duradera. Otros, en esta búsqueda desenfrenada, han llegado al fracaso, a mayores conflictos, a depresiones, a caer en el consumo de drogas, en las adicciones. Claro, en el momento de mayor prueba de nuestra vida, la paz duradera, la paz que prometió Jesús, es sin duda un tesoro incalculable. Ni tú ni yo podemos poner fin a esta carrera loca, a esta desenfrenada búsqueda. Solo el príncipe de la paz, aquel que puede traernos la paz duradera, que es Jesús. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y hay un pasaje muy particular, donde aparece una descripción de esta paz interior, de esta paz duradera. Está en Hechos capítulo 3, versículos 18 al 19. Es Pedro en una predicación, luego de un milagro de sanar a un hombre paralítico. Expresa a todos los oyentes en el templo, en el pórtico, donde estaban reunidos todos los religiosos. Dice Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos los profetas. Estoy leyendo Hechos capítulo 3, 18 y 19. Que su Cristo habría de padecer, aquel poderoso Salvador. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta frase me encanta. Tiempos de refrigerio. Se podría traducir tiempos de oasis, tiempos de paz
duradera. Piense esta palabra de Pedro. Piense en las palabras de Jesús prometiendo su paz en Juan capítulo 14. Piense en las palabras de Zacarías para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y este relato de Hechos capítulo 3 es muy particular, porque las palabras de Pedro fueron posteriores a un milagro de la sanación de este hombre que no podía caminar. Dice el relato allí en Hechos capítulo 3 que los judíos se juntaban 3 veces por día, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 cuando se ponía el sol. Pedro, Jacobo y Juan acudieron a las 3 de la tarde al templo. Aparentemente este horario tenía una importancia especial. Algunos creen que este mensaje de Lucas capítulo 1, cuando el ángel se le aparece a Zacarías, fue en esta hora, a las 3 de la tarde, no está corroborado. La puerta que se refiere aquí, la puerta llamada La Hermosa, era una entrada del templo donde había un hombre cojo de nacimiento, no podía caminar, era puesto allí para que la mayor cantidad de personas le puedan dar una limosna. Lo cierto es que en medio de todo eso, Pedro y Juan no le dan dinero y le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. Y comienza a andar. Y este milagro fue tan tremendo que él se encuentra con Jesús y después los judíos lo buscan a este hombre y le preguntan acerca de su salud. Y entonces Pedro, inmediatamente después, va allí al pórtico de Salomón. Todo esto está relatado en el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Qué era el pórtico de Salomón? Era un lugar espacioso del templo donde se congregaba a veces la iglesia naciente y donde Pedro dirigió su prédica de salvación, invitando a judíos a recibir a Jesús como Salvador. Y aquí aparecen estos versículos que hemos leído. Cuando Pedro le dice a todos estos judíos, después de haber visto el milagro con este hombre, que Cristo es el que lo había sanado, que Cristo había de padecer, que se arrepientan, que se conviertan, para que sean borrados los pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio, refrescar, alivio, paz interior, paz duradera que solo Cristo nos puede dar. Una querida hermana estaba aconsejando a su discípula, la cual lucha todo el tiempo con la ansiedad. Bueno, ¿quiénes no luchamos con la ansiedad? Todos en algún momento de la vida luchamos con la ansiedad, pero hay diferentes calibres de ansiedad, ¿verdad? Y durante años tuvo que ir a buscar atención médica y buscó psiquiatras y estuvo continuamente tomando calmantes para bajar la ansiedad y conoce a Cristo como Salvador y de pronto tiene que dejar de confiar en la medicación, ir dejándola, por supuesto con la prescripción de un médico, y empezar a confiar en las promesas del Señor y en el Cristo que antes no tenía y que ahora tiene. Tiene que aprender a experimentar las palabras de Jesús. La paz que yo les doy no es como la que les da el mundo. Así que cuando aquí Pedro habla de refrigerio del alma, cuando Zacarías habla de encaminarnos por caminos de paz, todo tiene que ver con el mismo concepto, la paz interior que solo Jesús puede dar. Y de este mensaje de Pedro yo descubro 3 barreras que tenemos que superar en la vida para experimentar la paz duradera. Una paz que no se compra con dinero, que no se alcanza en una universidad y que viene de la mano de la presencia del Señor. Si yo pudiera ponerle un título, le diría: es paz en medio de la tormenta. Seguramente me están escuchando muchísimos queridos hombres y mujeres, jóvenes que seguramente están en medio de una tormenta. Tormenta por problemas familiares, tormenta por problemas económicos, tormentas por enfermedades, tormentas por conflictos en el ministerio. Y si hay algo que les puede cambiar la vida es que aunque la realidad no se transforme, yo pueda tener una actitud distinta porque tengo el tiempo de refrigerio, la paz duradera que solo Cristo me puede dar. ¿Qué 3 barreras hay que sortear de acuerdo a la palabra de Pedro aquí para poder tener el tiempo de oasis, de refrigerio y de la paz duradera? Le digo 3 palabras, que son 3 barreras con obstáculos que hay que saltar y que solo Cristo nos puede ayudar. La primera, necesitamos superar la culpa y solo Cristo puede sacarnos de la culpa del pecado. En segundo lugar, necesitamos superar las cargas que nos aplastan y solo Cristo puede ayudarnos a traer nuestras cargas a sus pies.
Y finalmente tenemos que superar la barrera del cielo, porque un día vamos a morir y solo podemos alcanzar el cielo si Jesús está en nuestra vida. Culpa, carga y cielo. Vamos a la primera, la barrera de la culpa, la tremenda y alta barrera que no podemos saltar. Dice Pedro, para que sean borrados vuestros pecados. Miren, el mensaje de Pedro había tenido la ilustración de la sanación de este cojo que mendigó por años en el templo. Y como la multitud y nosotros mismos no tenemos la paz, nuestra reflexión sería, este hombre no tenía paz por la enfermedad. Y solemos siempre pensar en eso, ¿no? No tengo paz por los problemas económicos, no tengo paz por las enfermedades, no tengo paz por los conflictos de familia, no tengo paz porque discuto todo el tiempo con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Y esas son síntomas de una causa interior, que es el pecado. Por eso aquí en la frase de Pedro, cuando dice para que sean borrados vuestros pecados, está queriendo decir la culpa que aplasta nuestra vida, que nos hace sentir culpables delante de Dios y de nuestros semejantes. ¿Cuántos de nosotros probablemente diríamos, si vuelvo la vida para atrás, cuántas cosas no haría con mi hijo? ¿Cómo cambiaría mi manera de actuar con mi esposa? Bueno, yo quiero decirle que la culpa de las consecuencias de los errores de la vida solo puede ser quitado por alguien que llevó todas nuestras culpas, que es Jesús. La Biblia dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Para que nosotros, a través de su muerte, seamos sanados, salvados. Dice, por su herida fuimos nosotros sanados. Claro, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que estando nosotros muertos al pecado, podamos vivir a la justicia de Dios. Qué tremenda la carga de la culpa. Recuerdo una querida señora cuando predicaba en una campaña que tenía una culpa tremenda por un hijo que abortó después de un abuso. Había sido abusada. Y entonces su madre le dijo, abortá. Y era una niña. Así que fue a una de esas clínicas oscuras de tantas ciudades y abortó su hijo. Pero toda la vida tuvo aquel niño invisible. Cuando calculaba la edad que podría haber tenido, sentía una culpa tan grande. Así que vino y me dijo, mire pastor, luego me casé, conocí a Cristo, tuve 3 hijos, pero nunca me pude sacar esta carga. La Biblia dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero además agrega en Hebreos capítulo 9, versículo 14, diciendo, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo? Vaya si las culpas de la vida son obras muertas que están allí en nuestra conciencia, que quisiéramos borrar, que pagaríamos cualquier suma de dinero para quitarla para siempre de nuestro inconsciente. Pero allí está, una y otra vez, vienen y solamente la carga de la culpa de nuestros pecados es liberada para tener paz duradera, tiempos de refrigerio, cuando recibimos a Cristo como Salvador, aquel que llevó nuestras culpas, aquel que llevó toda la culpa de nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 20, que Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Qué bendito Salvador! ¡Qué poderoso Salvador! ¡Qué maravilla que cuando Cristo llega a nuestras vidas quita toda la culpa! Porque la culpa aplasta, pero el perdón libera. ¿Sabe, mi querido? La paz interior, el refrigerio del alma, viene cuando confesamos todos nuestros pecados. Uno de los jóvenes del centro de rehabilitación, el taller del maestro, me hablaba de las culpas de su pasado, preso, robos, violencia, vergüenza, tantas cosas. Para él, recibir el perdón de Jesús fue un alivio tan grande. Poder mirar otra vez a los ojos a tantos que le fallé, porque Cristo me libró de la culpa. Este es el tiempo para que puedas quitar la barrera gigantesca de la culpa de tu pecado, recibiendo a Cristo como Salvador, el poderoso Salvador, el que trae la paz duradera. La segunda gigantesca barrera para tener tiempos de refrigerio tiene que ver con las cargas de la vida. Sí,
las cargas de la vida. Dice Pedro que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, como queriendo decir, basta de tiempos cargados. Las cargas de la vida. ¿Saben que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar? En otra versión dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, que yo les daré descanso. Las cargas pesadas de la vida. Las cargas que llevamos todos los días con problemas familiares que se extienden. La carga que llevamos en la vida por frustraciones que nunca terminamos de superar. Las cargas que llevamos en la vida por enfermedades propias o de seres que amamos y acompañamos por años. Las cargas que llevamos en la vida por relaciones complicadas con el padre, con la madre, con los hijos, con hermanos en la fe. Y claro, esas cargas nos quitan la paz duradera. No tenemos tiempos de refrigerio. Pedro dice, vienen de parte del Señor tiempos sin cargas duraderas, sin cargas pesadas, con refrigerio duradero. Claro, aquí hablamos profundamente de las cargas, de la ansiedad, de las locuras que hacemos cuando estas cargas nos aplastan. Hablaba mi esposa con una querida joven que en medio de un profundo desencuentro emocional tomó un frasco entero de pastillas y se quiso quitar la vida. Yo digo, ¿cómo es posible? Es increíble el aumento de intentos de homicidios y suicidios en la juventud. ¿Cómo puede ser que un joven con toda la vida por delante sienta que ya no tiene más nada para vivir? Y en medio de una depresión decide quitarse la vida, suicidios. Y yo veo la mano de Satanás, la oscuridad de Satanás, llevando vidas maravillosas a cometer un error que les arruina la vida, porque están cargados. Veo personas que llevando cargas por años peinan más canas que las que tienen que peinar, llevan enfermedades, gastritis, todo tipo de complicaciones y enfermedades de la mente que podrían ser liberadas cuando esas cargas son quitadas. Y saben, lo maravilloso es que Jesús invita a llevar nuestras cargas y traerlas a sus pies. Y habla de refrigerio. Mire, cuando uno se saca la carga y la trae a los pies de Jesús, empiezan los tiempos de paz. El refrigerio de saber que no tengo condenación, porque dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Puedo haberme equivocado en la vida, estoy cargado, pero cuando Él me perdona ya no hay culpa. El refrigerio de tener su compañía y saber que Él tiene el control en medio de la prueba. Por eso Job dice en medio de la enfermedad, capítulo 42, Señor, yo sé que todo lo puedes. Es la bendición de experimentar la paz del Señor que echa fuera el temor. Por eso Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, ansiosos, cargados, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor. Y viene la promesa, cuando echo las cargas delante del Señor, cuando tomo la oración como un ejercicio de todos los días, cuando confío y derramo mi alma en el Señor, entonces dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo quiero esa paz para mis cargas. Miren, en la vida he tenido todo tipo de cargas. Hubo noches que no pude dormir, solamente a través de la oración y la confianza en un Dios que controla toda la tormenta de la vida. He podido experimentar esta promesa de Filipenses capítulo 4, que es una promesa para todos nosotros. Traigamos en este tiempo las cargas al Señor. Abramos el corazón a Jesucristo, volvamos al Señor y experimentemos la bendición de su presencia. Claro, cuando la presencia del Señor está, podemos tener la mayor tormenta. Si Cristo está en el cabezal del barco, como experimentamos los discípulos, Él puede calmar la tormenta y aún darnos fortaleza para soportar la prueba. Primera bendición de la paz duradera, nos quita la barrera de la culpa. Segunda barrera que hay que tumbar, la barrera de las cargas. Final, la barrera del cielo. Dice Zacarías, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies
por caminos de paz. Nadie que no pueda sortear la muerte sin la compañía del Señor va a tener paz, porque en lugar del cielo va a llegar al infierno. Miren, Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, el autor a los Hebreos habla del problema que tenemos cuando no tenemos el cielo asegurado. Dice que Jesús participó de lo mismo. ¿De qué? De la muerte, el poderoso Salvador, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sujetos a servidumbre. La semana pasada tuve que ir a predicar en el entierro de una querida hermana que durante años estuvo en una larga enfermedad y partió. Allí estaba su hijo y habría familiares que fueron a despedir a la que era su familia. Así que estando parados frente al féretro le dije, queridas, aquí no está Rosalía, ella está con el Señor. Ya no sufre más enfermedades, tratamientos, angustias, ya su cuerpo no está más deteriorado. Esto es una cáscara. Lo eterno está con el Señor. ¿Saben por qué? No porque es evangélica, ni porque es católica, ni porque tiene una religión, sino porque un día confió en Jesucristo como Salvador, quien le prometió, como nos promete a todos, que va a preparar un lugar en el cielo para todos los que confían en Él. Y tú me preguntarás, ¿por qué Jesús me puede llevar al cielo? Porque Él venció la muerte, resucitó al tercer día y prometió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y allí les invité a recibir a Cristo para que si los próximos somos nosotros, podamos sortear la barrera de la eternidad y poder ir al cielo. Claro, paz duradera, tiempos de refrigerio, como decía Pedro, solamente Jesús nos los puede dar. Así que voy a invitar a tener un encuentro con el Señor. Los que somos hijos de Dios pensemos, hemos aferrado nuestra vida a cuestiones temporales de este mundo, es tiempo de volver al príncipe de la paz. Navidad es un tiempo para volver a Jesús. Pero si me está escuchando un amigo o amiga que está viviendo una vida tribulada, cargada, lleno de culpas, sin un cielo como fin de la eternidad, el príncipe de la paz, Jesús, que nació en Belén, que vivió 33 años, que murió en la cruz por todos nosotros, que resucitó al tercer día, nos invita y nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y para eso hay que abrir el corazón, con una oración de fe, invitando a Jesús a que sea nuestro Salvador. Así que vamos a orar allí donde estamos, en el silencio de mi corazón, donde usted esté. Dígale al Señor así, reciba su paz y su perdón. Dígale, Señor, háblele así. En este tiempo te doy gracias por tu obra en la cruz. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Ven a mi corazón y dame de tu paz. Señor, te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.